Hola, bienvenidos a este video de la semana 6 de clases de Matemáticas 2. Este es el segundo video de la semana 6. Si recuerdan, en el video anterior estudiamos qué era la composición de funciones. Bueno, ahora vamos a usar esto de la composición en algo, bueno, o sea, digamos, vamos a ver de qué sirve para cálculo tener una función como composición de otras dos. Y es esto que se llama la regla de la cadena. ¿Sí? Y entonces, pues fíjense, aquí ya se las puse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de la regla de la cadena? Pues tienen dos funciones, f y g, y que son derivables, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pueden pensar que f a lo mejor es, ¿no? De hecho, ya habíamos visto esos ejemplos, ¿no? En el video pasado, pues pueden pensar que, no sé, este es, le voy a poner logaritmo natural de x, no sé, ¿no? Ejemplo. Y este g de x, pues podría ser 3x más 1, ¿no? Y entonces la composición, vimos cómo se formaría, pues se formaría así, ¿no? Esta composición que está aquí escrita es logaritmo natural de 3x más 1, ¿sí? Y entonces, pues la conclusión, en primera, es que la función compuesta es derivable, ¿no? O sea, sí podemos sacarle derivada. Y luego te da una fórmula, ¿no? Esta formulita que te dice cómo sacar la derivada de la composición. Fíjense, ahora le puse primas, ¿no? Porque esta regla de la cadena es más fácil ponerla con primas, pero recuerden que este es, no sé, este simbolito de aquí, ¿no? Y ese simbolito, pues que es la prima, pues les da, bueno, no sé, así se dice, ¿no? F compuesta con G prima denota la derivada, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo calcular la derivada de la composición? Ah, pues lo que tienen que hacer es lo que dice del lado derecho, ¿no? Y entonces son dos partes, ¿no? Entonces, fíjense, entonces voy a tratar de, o sea, esto, ay, pero sí lo quiero hacer con, esto es un factor, ¿no? Y este de aquí es otro factor, o sea, es producto de dos cosas, ¿no? Ahora, fíjense que el de la derecha es más fácil, ¿no? Que es nada más la derivada de g, o sea, la derivada del de adentro. Y este que está aquí a la izquierda es la derivada de f, pero fíjense, es la derivada de f evaluada en g de x. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues hay que ver cómo se aplica esto, ¿no? Eh, hay otra forma, hay otra anotación que se utiliza, ¿no? Que es la que puse abajo, ¿no? Si ustedes le dicen H, sea H la composición, ¿no? Sea H esta composición. H esta composición, ¿sí? Entonces, ahí está. Sea H esa composición, o sea, le están llamando H a la composición. Entonces, esta derivada de H con respecto a X, ¿no? Eso es lo mismo que escribí aquí arriba, ¿no? Este y este son lo mismo. Nada más es otra anotación, ¿no? Pues fíjense, es el producto de dos cosas, ¿no? Esas dos cosas. La amarilla es la más fácil ver qué es, ¿no? Esta es la derivada de g con respecto a x, pues es lo mismo, ¿no? Son dos formas de escribir lo mismo, ¿sí? Y lo que está en verde, pues es la derivada de f, ¿no? Pero como que si tomaran la g de x como variable, ¿no? Bueno, o sea, es derivar f, así se denota, ¿no? Eh, derivar f con respecto a la función g, eso es básicamente lo que significa, ¿no? Es la derivada de f y luego sustituyen g de x. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no?
Pero aquí, ¿cuál es lo interesante de esta notación? Es que aquí fíjense que hay una d de g en el denominador y una de g en el numerador por acá, ¿no? Entonces como que da la idea de que se cancela. Que les digo, no se cancela porque estos son operadores, ¿no? No son divisiones, ¿no? No es que estén dividiendo df entre dg. Simplemente es el operador derivada, ¿no? Pero se escogió de esta manera justo para escribir esta formulita, ¿no? Entonces esta fórmula, pues yo diría que es como pues no sé, la fácil de recordar. Bueno, las dos, pues se las tienen que aprender, ¿no? Pero, o bueno, tenerlas, bueno, más que aprender, tienen que aprender a saber cómo usarlas, ¿no? Aprender a saber cómo usarlas, ¿no? No tienen que aprendérsela tanto, pero esta de abajo es como una forma fácil. Bueno, yo digo que es fácil, o más fácil, ¿no? De aprender, de recordar. ¿Sí? Sí, en el sentido de que si quieren sacar la derivada de h, como que aquí se tiene que cancelar esto, bueno, más o menos, ¿no? Es la idea. De hecho, aquí, bueno, para que estuviera esto completamente bien, tendría que decir la derivada de h con respecto a g, ¿verdad? No sé cómo escribirla. Bueno, así la dejo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Y ya vamos a ver, para que vean exactamente a qué se refiere toda esta notación, ¿no? Entonces, fíjense. A ver, ¿qué digo aquí? Ejemplo de uso de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, fíjense. Hay dos funciones, f de x y g de x, y quiero calcular la derivada de la composición, ¿no? Entonces, bueno, al menos en estas funciones hay dos formas de hacerlo. Por eso puse método 1. ¿No? Una forma de hacerlo sería primero hacer la composición y luego derivar, ¿no? Y luego la otra forma de hacerlo es el método 2, es usar la regla de la cadena directamente sin calcular la composición. Bueno, sin calcular entre comillas, porque van a ver que sí vamos a tener que calcular algunas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer las dos cosas y van a ver que va a salir el mismo resultado. ¿Sí? Entonces el primero es decir, el primer método dice, pues primero es la composición y deriva después de eso, ¿no? Entonces, a ver. Primero, aquí vamos a hacer la composición, ¿no? Entonces es f de g de x. Sin derivar todavía, ¿no? Y entonces esto es 3, como es la f, pues le voy a poner 3, no sé qué, al cuadrado, más 1, y tengo que sustituir g de x, ¿no? Y bueno, entonces 3, g de x es 1 menos x, al cuadrado, más 1, y lo desarrollo, ¿no? 1 más menos 2x más x cuadrada, ese sería el cuadrado de ese binomio, más 1. Y a ver, ¿qué quedaría aquí? Si lo ordeno, 3x cuadrada menos 6x más 4, ¿no? Bueno, entonces si yo tengo esa expresión, pues yo puedo derivarla, ¿no? A ver, f, ahí, ya iba a poner la prima donde no era. La derivada de esto es, pues es derivar lo que obtuvimos arriba, ¿no? 3x cuadrada menos 6x más 4. Y entonces aquí, pues ya saben ustedes cómo derivar esto, ¿no? Es, pues ya bueno, no me lo salto, ¿verdad? 3 veces, vamos a hacerlo. La derivada de x cuadrada menos 6 veces la derivada de x más la derivada de 4. Y eso es igual a, esa derivada de 4 quedó muy aplastada ahí, pero bueno, le pongo igual a 3 por 2x menos 6 por 1, porque la derivada de x es 1, más 0, ¿verdad? Entonces queda 6x menos 6. ¿Sí?
Ese sería el resultado de la derivada de la composición, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ahora por el método 2, que es usando la regla de la cadena para que vean que sale lo mismo, ¿no? Entonces aquí les escribí la regla de la cadena, ¿no? Está escrita de esta manera. Bueno. Y entonces aquí, ¿qué tienen que hacer? Pues fíjense, tienen que calcular estas dos cosas, ¿no? Esto, ¿no? Entonces fíjense, primero hay que calcular la derivada de f y la derivada de g. Entonces la derivada de f, pues es la derivada de 3x cuadrada más 1. Y pues esto ya lo voy a escribir de 6x, ¿no? 6x. Uh-huh. Porque el 1, la derivada de 1, pues es 0. Y ahora la derivada de g, pues es la derivada de 1 menos x, que es, pues, menos 1, ¿verdad? Bueno. Y entonces, pero fíjense, ya la derivada de g, que es lo que puse aquí, pues aquí ya la obtenemos, ¿no? Ahora, necesitamos la otra, ¿no? Lo que dice aquí. Pero eso todavía no lo tenemos en realidad, ¿no? Tenemos la f', pero no tenemos la f' de g de x, ¿no? Entonces vamos a hacerla. F' de g de x, lo que tenemos que hacer es, lo que nos salió en f', o sea, el f' salió 6x, ¿no? Entonces tengo que poner 6 veces esto. Chin, quedó esto aquí escrito. Y luego aquí adentro g de x, ¿no? Y entonces luego sustituyen cuánto vale g de x. G de x vale 1 menos x. Entonces, pues esto es 6 menos 6x, ¿no? Entonces fíjense, ahora aplicamos ya, ahora sí, la regla de la cadena. Sustituimos, a ver, este verdecito que encontramos es esto que acabamos de calcular, ¿no? Que es 6 menos 6x, ¿no? Y luego multiplicado por el amarillo. En el amarillo encontramos menos 1. Y esto, pues ya es nada más 6x menos 6, ¿verdad? Y ese es el resultado. Y fíjense que es el mismo resultado que nos salió en el método anterior, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad la regla de la cadena da el mismo resultado, ¿no? Bueno, pero entonces ustedes me podrían decir con este ejemplo, bueno, entonces ¿para qué inventaste la regla de la cadena? Bueno, ¿para qué nos das la regla de la cadena si, pues en realidad se puede hacer de otra manera, ¿no? Bueno, es que este tipo de ejercicios sí se puede hacer de otra manera, pero hay algunos que no van a poderse hacer de otra manera, ¿no? Entonces no les va a quedar de otra más que usar la regla de la cadena, ¿no? O sea, no hay otra opción. Aquí en este dejen, voy a ponerlo así, porque debe ser más así, ¿no? Para que sea correcto. Sí, es que así como lo había escrito, pues no es en realidad lo correcto, creo que es esto lo correcto. Y me tenía así como que, uy, dije algo que no es tan correcto ahí arriba, lo tengo que corregir. Bueno, ya lo corregí, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver estos ejemplos. ¿Tú cuántos ejemplos tengo aquí de esto? Traigo 3 ejemplos de usar la regla de la cadena, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí, por ejemplo, elevar a la 3 medios no se puede simplificar, ¿no? O sea, esto de 3x cuadrado más 1 y luego a las 3 medios no lo puedes simplificar, ¿no? Entonces, pues no te queda de otra más que usar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, fíjense. Primero tengo que averiguar esta función m de x de qué es composición. Bueno, yo creo que es bastante obvio que una de las funciones es elevar a la 3 medios, ¿no? Y la otra función
es, ¿cómo se llama? Pues el 3x cuadrado más 1, ¿no? Entonces, cada una por separada sí le podemos sacar la derivada, ¿no? A esta m, pues no tenemos, o sea, antes de este video, no sabríamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, nada más voy a aclarar que entonces, si usamos estas funciones, entonces m de x es la composición, ¿no? Y entonces, ¿cuál composición es? Primero aplicar la q y luego aplicas la p, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo usamos la regla de la cadena? Bueno, la regla de cadena en este sentido, en esta composición, ¿qué nos diría? Pues que si queremos sacar la derivada de x, pues primero tienes que sacar la derivada de la de afuera, que es p, evaluarla en q, y luego multiplicar por la derivada de q, ¿no? Esta sería la regla de la cadena. Para estas dos funciones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense, la derivada de p, pues es 3 medios de x a la, le tenemos que restar 1, entonces es a la 1 medio, ¿no? Esa es la derivada de p. Y la derivada de q, pues como es q es 3x cuadrado más 1, pues la derivada de q es 6x, ¿no? Bueno, entonces ya voy a escribir cuál es la derivada de m. Pues sería el p', que es este, donde ponemos q adentro, por q', que ya lo calculamos también, y es 6x, ¿no? Si quieren le pongo aquí, como le habíamos puesto, con colores. Este es esto, y esta de aquí es esta de aquí, ¿no? Bueno, y entonces ahora tenemos que sustituir q, ¿no? 3 medios, q era 3x cuadrado más 1. X cuadrado más 1, ese más no me gusta cómo quedó. Por 6x, ¿sí? Y pues ya, ¿no? Bueno, necesitamos simplificar, ¿no? Nada más. Ya no hay que sustituir nada. Entonces, fíjense, ese 3 medios y ese 6 se va a convertir en 9x. Ay, aquí me faltó el exponente, ¿verdad? Luego entonces, ok. 3 medios por 6 es 9. 9, queda la x y queda el 3x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Bueno, luego también como esto es elevado a la 1 medio, pues es raíz cuadrada, ¿no? Y ese sería el resultado, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, pues antes de este video no hubiéramos sabido cómo resolver esta derivada, ¿no? Entonces, con la regla de la cadena, pues ya encontramos cómo, o sea, ya hay una forma de resolverlo, ¿no? Bueno, ahora, como les digo siempre, o no sé si les digo a ustedes siempre esto, pero se los voy a decir. Después, o sea, ustedes se pueden saltar pasos, ¿no? ¿No? Cuando ya tengan más práctica, se pueden saltar pasos, eso no es problema. Pero, pues al menos tienen que aprender cómo usar la fórmula, ¿no? La regla de la cadena. Bueno, siguiente ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una exponencial, ¿no? Aparece la e del exponencial. Entonces, pues voy a decir, bueno, p de x, digamos, es la función exponencial, y q de x es lo que está en el exponente, ¿no? Que es un polinomio, 2x cúbica más 5. Y entonces así, voy a poner así,
m de x es una composición, ¿no? ¿De cuál con cuál? Pues primero cuando aplicas o para evaluar la m, lo primero que necesitas hacer es en el exponente, ¿no? Entonces, lo que aparece en el exponente, que es el polinomio, va primero y después la p, ¿no? Bueno, entonces así sería. Y entonces aquí la regla de la cadena, de hecho intenté hacerlo. Bueno, quedó igual, ¿verdad? Es que quería hacerlo al revés de como que había quedado aquí, que quedó p con q, bueno, no importa. Pero sí tienen que... de hecho, bueno, es que quería hacer esto. Entonces lo voy a hacer así como quería originalmente, pero no me había salido. Voy a cambiar las letras. Q y P. ¿Sí? Para que no se aprendan con las letras la regla de la cadena, ¿no? Porque si se la tratan de aprender con las letras y le cambian el orden de las letras, pues la regla de cadena que ustedes aprendieron está mal, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es analizar siempre qué regla, cómo es que es composición, ¿no? Y entonces aquí, si lo pongo aquí, así como puse aquí ahorita, pues lo primero que tenemos que aplicar es el polinomio, entonces queda del lado derecho y después se aplica el exponencial del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo sacan cuál sería la regla de la cadena aquí? Pues sería la derivada del de afuera, que es Q, evaluado en el de adentro, el de adentro que es P, multiplicado por la derivada de adentro, ¿no? Adentro, digo adentro porque es la operación que está adentro, ¿no? O sea, si lo se fijan aquí, como que la operación de afuera es la exponencial y la de adentro es el polinomio. Así me lo imagino yo. Bueno, entonces esta que escribí aquí es la regla de la cadena que usamos en este caso. Entonces les digo, no traten de aprenderse la forma de la regla de la cadena, no exactamente cómo es, porque si ven ahora como lo escribí aquí, está al revés de como lo escribí acá, ¿no? La P y la Q están al revés. ¿Por qué? Pues porque justamente las funciones no son, bueno, no son las mismas, sino no están en el mismo orden, ¿no? Bueno. Entonces, pues vamos a calcular esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada? Ay, pero con negro. ¿Cuál es la derivada de Q? Pues la derivada de la exponencial e, pues es la misma e, ¿no? Esa es la propiedad de la exponencial. Y la derivada de p, pues como es 2x cúbica más 5, pues queda 6x cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora m' de x vamos a sustituir, entonces es e a la p de x multiplicada por 6x cuadrada. ¿No? Fíjense que aquí, a ver cómo le hacíamos, esta queda aquí primero y esta amarillita es la que puse aquí, ¿no? Bueno, entonces ahora, pues aquí esto ya, bueno, nada más hay que sustituir, ¿verdad? P de x, que es 2x cúbica más 5 por 6x cuadrada. Y nada más pasan las 6x, bueno, es como lo usual, ¿no? Sí. Poner primero el 6x cuadrada y luego poner la exponencial, ¿no? Por ahí la 2x cúbica más 5. Y ese sería el resultado, ¿no? Lo usual, la convención, ¿no? Es poner el 6x cuadrado primero. Bueno, el último ejemplo. Aquí también hay otro que, pues fíjense, el logaritmo natural de esto. Fíjense que, pues de principio, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? En otros ejercicios les puse logaritmo de cosas complicadas, ¿no? Adentro. Esas cosas complicadas les había puesto cosas que se podían simplificar usando las leyes de los logaritmos, ¿no? En esos problemas de la semana pasada. ¿Sí? Pero ahora, este no se puede simplificar, ¿no? Porque no hay ninguna ley que diga que el logaritmo de la suma sea nada, ¿no? O sea, no hay ley del logaritmo de la suma, ¿no?
No hay tampoco hay una potencia aquí que esté, o sea, que todo esté elevado a la misma potencia, pues no, ¿verdad? Entonces eso no se puede simplificar ya, ¿no? Con las leyes de logaritmos. Entonces no les queda de otra más que usar pues la regla de la cadena. Entonces voy a poner f de x igual a x cuadrada menos 4x más 2 y g de x, pues el logaritmo de x, ¿no? Y entonces, pues la m de x, ¿qué composición es? Pues es, ¿cuál es la función que va adentro? Pues es la f, que es el polinomio, y la que va afuera es el logaritmo, ¿no? Porque primero haces para evaluarlo, primero haces el polinomio y después le sacas logaritmo, ¿no? Y entonces la regla de la cadena es en este caso, ¿cómo se vería? Pues es la primera función derivada, evaluada en la segunda, multiplicada por la derivada de la segunda. ¿Sí? Y esta es en este caso nuestra regla de la cadena. Bueno, entonces vamos a... sí, tenemos que primero, ¿cómo se llama? Calcular... ¿sí está bien esto? Sí, ¿verdad? Calcular las derivadas. Entonces, la derivada de f, pues es 2x menos 4, ¿no? Ya la estoy calculando rápido. Y la de g, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Porque es el logaritmo natural, acuérdense, ¿no? Porque no es cualquier logaritmo, es el logaritmo natural. Ahí me faltó aquí ponerle la prima. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir en la fórmula de la regla de la cadena. Entonces esto es, pero fíjense aquí, ¿cómo es? Primero va esta, ¿no? Y luego va la otra, ¿no? Bueno, entonces, en el g', entonces el primero, el verde, es 1 sobre x, por eso entonces es 1 sobre f de x en este caso, ¿verdad? Y la segunda, pues sí es 2x menos 4. Ahora, entonces tenemos que sustituir ahí el f de x, entonces el f de x es... Ay, me faltó poner el igual, perdón. F de x es x cuadrada menos 4x más 2. Multiplicado por 2x menos 4. Y pues ya simplemente lo escribimos como un cociente, ¿no? 2x menos 4 sobre x cuadrada menos 4x más 2. Ay, esa x no me gustó cómo se ve. X más 2, ¿verdad? Ahora, fíjense. Este ya es el resultado, ¿no? Nomás les quiero hacer una aclaración aquí de por si viene, porque creo que de algunas veces lo factoricé. Aquí también podría, o sea, podría venir así, ¿no? O sea, a veces se factoriza y pues queda escrito así. Los dos son resultados válidos, ¿no? Creo que aquí les decía no sé si fue a ustedes o a mi otro grupo que les dije que en esto de las fracciones, pues a veces como que se factoriza, o sea, como que en vez de que se vea así todo desarrollado, a veces como que se acostumbra a factorizar, ¿no? Bueno, no voy a pedirles que factoricen tanto tampoco, ¿no? Pero sí tienen que poder reconocer que estas dos respuestas posibles son equivalentes, ¿no? Bueno, entonces aquí está la referencia de dónde viene esto. La regla de la cadena es algo muy importante, ¿no? Porque justamente estos ejemplos que hicimos, estos tres últimos ejemplos que hicimos, no se pueden hacer de otra forma, ¿no? Entonces, pues no les va a quedar de otra más que aprender la regla de la cadena. Entonces, como siempre en matemáticas, la práctica sea el maestro, ¿no? Eh, tienen que practicar hasta que ya se sepan de memoria cómo se hace esto, ¿no? Ahí les recomiendo que busquen otras. Bueno, en el libro hay un montón de ejemplos, ¿no? De hecho,
casi siempre intento yo que los ejemplos que yo les pongo, o los ejercicios que les ponga yo, no sean de libro, ¿no? Para que ustedes aparte tengan en el libro otros ejercicios que puedan revisar, ¿no? Bueno, pues gracias por ver el video. Esta semana falta un video más, ¿no? Que va a ser una aplicación, ¿no? Entonces, pero digamos, la tarea de práctica solamente va a tratar de estos dos videos de composición y regla de la cadena. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.